auditorio de Telefórmula, que en estos momentos se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y, por supuesto, plataformas de internet. Yo ya conocí el IGAE, disminuye la economía 0.5 en la última medición, más hoy el INEGI cumpla 40 años. Una felicitación a todos quienes trabajan en esa importantísima institución del Estado mexicano, que es una institución de todos los mexicanos. El INE, otra institución de todos los mexicanos, anuncia acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral. Dice que utilizará todos sus recursos contra el Plan B. En atención a lo que todas y todos los consejeros me han solicitado, instruyo al secretario ejecutivo a presentar todo recurso jurídico al alcance del INE para controvertir las normas vigentes o en cuanto tengan vigencia, en razón de su potencial desapego a la Constitución. Eso dijo Lorenzo Córdoba. Hace un instante platiqué con Ciro Murayama y esto me dijo. Si alguien es capaz de atropellar el derecho a elegir a los representantes y a los gobernantes, pues también está afectando todo lo demás de la vida social, y por eso es que en este momento México está cruzando por una zona de altísimo riesgo, diría yo, con la propuesta del Plan B, que en buena medida pone en riesgo la posibilidad de que se hagan las elecciones como las venimos conociendo. Pues parte de lo que me dijo Ciro Murayama, el secretario de Gobernación defiende el Plan B, dice que reducirá gastos onerosos, pues sigue con su campaña. Estamos muy a gusto, le dicen simpatizantes, ya hace unos días eran futbolistas, ahora integrantes de la clase política. Dicen que libremente ellos decidieron hacer esa campaña en las redes sociales. Bueno, también comienza la conformación del equipo con Marcelo Sí. ¿Verdad? Rechaza que haya pues alguna posibilidad de que las quejas por actos anticipados pudiesen en un momento determinado invalidar su candidatura. En el tercer día de testimonios en el juicio contra García Luna acudieron 7 testigos, entre ellos Tirso Martínez, el futbolista, detalló la manera en que el cártel de Sinaloa traficó drogas dentro de trenes. El juez rechazó la declaración, dijo, ¿sabe qué? Son anécdotas y rumores. La audiencia inició un receso y reanudará mañana a las 9:30. Meta le permite a Trump regresar, ya le devolvieron su cuenta en Facebook e Instagram. El presidente de la República hoy dijo que la decisión de Alemania de dar tanques a Ucrania había sido por presión mediática, y la embajada de Rusia hace pública su gratitud diciendo que esta decisión efectivamente fue por eso. Agradece hacerlo notar, así es que pues de Moscú vieron con enorme satisfacción. Hoy le preguntaba yo a mis contertulios de la mañana, que les mando un saludo, María Amparo Casar y Gabriel Guerra Castellanos, si en Berlín debían tomar nota de las declaraciones presidenciales en la mañanera. A lo mejor en Berlín no tomaron nota, pero en Moscú buena nota tomaron de lo que dijo el jefe del Estado. Otorgan suspensión definitiva a Ovidio Guzmán para frenar su proceso de extradición a los Estados Unidos. Se complica ese asunto. La Fiscalía de Oaxaca trabajará efectivamente en el caso de la saxofonista María Elena Ríos. De momento, Juan Antonio Vera Carrizal permanecerá en prisión. La Fiscalía apeló la absolución de 5 científicos de CONACYT, que ahora están pidiendo con toda naturalidad que por lo menos despidan disculpas. Pues ahí va la Fiscalía contra los científicos. Llevan todos estos años presionándolos, no han podido probar absolutamente nada. Y ahora reintentan esto. Le comento que pues hay otros temas, por supuesto, en la agenda informativa que abordaremos en un instante después de la pausa. Antonio Jiménez, adelante. Gracias, doctor. Muy buenas noches. El juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales con sede en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, otorgó una suspensión definitiva a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, la cual frena de manera indefinida su entrega a los Estados Unidos mientras se resuelve el amparo que promovió para evitar ser extraditado. El impartidor de justicia dejó en claro que su resolución no paraliza el procedimiento de extradición iniciado contra el presunto líder de la fracción de los Chapitos del cártel de Sinaloa. Por el momento, la libertad personal de Ovidio Guzmán quedará a disposición del juez de amparo en el lugar donde se encuentra recluido, es decir, en el penal de máxima seguridad del altiplano. La suspensión definitiva, puntualizó el juzgador, prevalecerá hasta que se notifique la sentencia
de este asunto. Es importante, doctor, precisar que la opinión jurídica que emitan los jueces en procesos de extradición no es vinculante, solo valoran si se cumplen o no los requisitos para entregar a una persona a otra nación, y ya será la Secretaría de Relaciones Exteriores la que tendrá la última palabra. También es importante destacar que hasta la fecha ha pasado ya prácticamente 3 semanas y la Fiscalía General de la República aún no ha ejecutado alguna orden de aprehensión en contra de Ovidio Guzmán. Doctor, el reporte. Muchas gracias por el mismo y seguimos con la información. Voy ahora contigo, Sara Pablo, adelante. No tengo a Sara, en un momento más. Sí, la tengo. Sara, adelante. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenas noches. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló del tema del Instituto Nacional Electoral y bueno, pues él rechaza de entrada que este plan B, que ha sido ya impugnado por partidos de oposición y que bueno, pues también en el propio INE señalan que esto va a afectar la organización de las elecciones. El presidente dice que esto no va a ocurrir, señaló que bueno, pues únicamente lo que se logró es que hubiera una reducción en los salarios, pero negó que vaya a generar un colapso del órgano electoral. El presidente López Obrador dijo que se mantiene el presupuesto para los partidos, también los organismos públicos locales electorales, y tampoco se disminuyó el número de legisladores. De acuerdo con este análisis del INE, pues sí afectaría la organización de las elecciones en el 2024. Sin embargo, el presidente pues dijo que los consejeros tienen un pensamiento conservador sin vocación democrática, son acomodaticios y ardidistas. Estas fueron sus palabras. ¿Cómo es que dice que le va a pasar al INE? ¿Se va a qué? ¿Colapsar? ¿Se colapsó la presidencia? De 3.600 a 500. ¿Se colapsó la presidencia? No. Entonces, pero ellos ganaron, se quedaron con ese presupuesto, los partidos también, porque el INE no se toca. Y lo único que se logró es que se reduzcan el sueldo y eso los lleva a presentar una controversia constitucional. Nada. Y bueno, pues ante la concentración convocada por opositores justo a estas reformas, estos cambios electorales, el próximo 26 de febrero en el Zócalo con el lema "Mi voto no se toca", el presidente dijo que ya chole e ironizó al señalar que mejor pues salgan a defender, dijo al exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, que está siendo pues procesado en este juicio, acusado de vínculos con el Cártel del Pacífico, así lo dijo. Me decían que iban a hacer una marcha, exageran, solo que usen esa marcha pero para defender a García Luna, porque en una de esas ese es el propósito. ¿Pero qué le van a defender al INE si ganaron? Si el INE no se toca. A lo mejor Claudio y los machuchones están pensando en eso, ¿no? En hacer una marcha para defender a García Luna y sacar ahora como excusa de que el INE no se toca. Ya, chole. Mejor que se quiten ya por completo la máscara. Sí, García Luna es inocente, ya, y lo tenemos que defender porque es de nosotros. Fue el secretario de Seguridad Pública con Calderón. Y bueno, pues a propósito de concentraciones masivas, informó que el 18 de marzo en el Zócalo habrá un acto masivo, dijo que de festejo para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Dijo que va a ser un acto muy grande y que también se va a convocar a algunos cantantes. Dijo a la gente, a los que les gusta a la gente y al pueblo, porque va a ser fiesta, ya que en su gobierno se está rescatando a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad. Leonardo. Vamos a escuchar ese fragmento porque dice que vamos a invitar a los cantantes que sí le gustan al pueblo. No sé cuáles sean exactamente los que tiene en mente el presidente, pero vamos a escuchar el fragmento donde el presidente habla de su fiesta.
Estamos rescatando a Pemex. De una vez les adelanto de que el día 18 de marzo vamos a conmemorar un aniversario más de la expropiación petrolera. Y lo vamos a hacer aquí en el Zócalo. Un acto grande, 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 grande. Están invitados todos. Y también vamos a invitar a nuestros cantantes, los que les gustan a la gente, al pueblo. Va a ser fiesta porque rescatamos a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Para eso sí hay dinero, Sara. Pues sí, el presidente López Obrador, bueno, pues informó de este evento masivo. Se le preguntó quién iba a estar justamente cantando o qué espectáculo. Sin embargo, bueno, pues ya no detalló, pero bueno, pues esto justamente en momentos en que se da a conocer esta otra manifestación en el Zócalo de la ciudad en contra de estas reformas electorales. Sara, mil gracias por tu crónica. Hasta luego, muy buenas noches. Yes. Bueno, pues ahí está la fiesta, dice, los que le gustan a la gente, vamos a ver si les pagan, ¿no? Y cuánto les cuesta traer a estos grupos que le gustan a la gente, traer a Bad Bunny, o a, ¿cómo se llama este? Que fue Grupo Firme, y todos estos, a ver si cantan gratis, en nombre del petro, pero bueno, Pemex tiene mucho dinero. Lo que es sintomático es, me hacen una manifestación, pues yo les hago otra más grande. Aquí las manifestaciones son mías, el Zócalo es mío, o como atribuían aquel ministro de Franco, que después fue un líder de la derecha española, Manuel Fraga. La calle es mía, decía Manuel Fraga, cuando le convocaban los opositores manifestaciones, es mía la calle. Por tanto, bueno, pues aquí hay un parecido. El presidente dice, el Zócalo es mío. Si me convocan manifestaciones, yo convoco una más grande y además hago kermés y verbena, porque la mía tiene que ser la más divertida, faltaría más. Saludo ahora a José Ramón Cosío, él usted lo sabe, va a ser un distinguido académico, es miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte. Doctor, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Oye, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Te leí sobre las narrativas del metro, José Ramón. Fíjate que sí, yo creo que como a muchas personas, pues estamos muy preocupados, me parece, por el metro. Muchas personas se transportan diariamente con distintos objetivos y esta idea de poner 6,000 elementos de la Guardia Nacional de verdad que no hace sentido, salvo que verdaderamente se haya comprobado, cosa que no ha sido así, que todos los accidentes, incidentes atípicos o no atípicos, pues tienen que ver desde luego con sabotajes o con actos intencionales de la mano del hombre, inclusive dijo el secretario de la Defensa. La verdad no hace ningún sentido, puede tener algún efecto inhibidor para carteristas, para personas que pues cometen delitos o faltas, que no es poca cosa desde luego, pero evitar los accidentes pues no tiene ningún sentido. Creo que hay un problema ahí. Y otra vez se está construyendo o ya se construyó esta narrativa de que el metro va muy bien, de que los recursos se han dado y que los incidentes son atípicos, otra vez son de la mano del hombre, y esto pues nuevamente permite mayores elementos de fuerza. Esta situación tan excepcional de la Guardia Nacional y de las propias Fuerzas Armadas en el país como que se va normalizando. Yo creo que esto sí es un elemento más de preocupación. Si se trata de inhibir estas conductas como faltas administrativas o como delitos, pues yo creo que la policía de la Ciudad de México sería suficiente, pero la presencia de estos elementos es muy grande. Y otro elemento que hemos platicado ya tú y yo, Leonardo, en este espacio que me das la oportunidad de estar contigo y con tu audiencia, es qué hace la Guardia Nacional. Creo que tampoco tienen un mandato, y así como en la tierra, en todo el país, hacen estos rondeos, estas ideas de inhibir estos patrullajes disuasivos, pues su presencia en el metro creo que tiene esa función o está comprendida o está construida a partir de la misma idea de la disuasión. Pero si la disuasión son accidentes que se deben a un mal mantenimiento, pues difícilmente van a disuadir a los elementos físicos, químicos, eléctricos que están concernidos en todos estos problemas, Leonardo.
Ya, sí, es interesante. Yo recordaba que una encuesta, José Ramón, del Financiero, le preguntaba a la gente, oiga, ¿usted cree que los problemas del metro actual hay que oír la voz del pueblo, que es la voz de Dios, dicen algunos? ¿Son de mantenimiento o son de sabotaje? 83% decía mantenimiento y hay un 2% que dice, 12% que dice seguridad. Sabotaje, el 60% dice, no lo creo. Hay un 36% que podría darlo. Y el tema de la Guardia Nacional, ahí se divide la opinión, un 49% dice que es necesario y un 49% innecesario, doctor. Claro, es necesaria la guardia, pero insisto, por el tema de los delitos que se cometen ahí, las faltas, los tocamientos a las personas, los carteristas, en fin, una serie de cuestiones, pero la pregunta es, ¿y eso no lo podría hacer la policía de la Ciudad de México y el muy buen trabajo que está haciendo el secretario de Protección de aquí de la ciudad? Es necesario traer a la Guardia Nacional, y lo más delicado, es necesario traer a la Guardia Nacional bajo la idea de que se están cometiendo estos delitos, o que hay ahí la mano del hombre que arranca pernos, que rompe frenos, que arranca cables. Me parece que esto es una desproporción. Si es verdad que la gente está contenta de la Guardia Nacional en la presencia del metro, pues me parece eso que es razonable, pero la siguiente pregunta es, ¿y eso es tarea de la Guardia Nacional? ¿Cuál es el mandato de la Guardia Nacional? La Guardia Nacional va a evitar los accidentes. Entonces creo que las personas están votando bien y están expresando bien, porque no es una votación, es una expresión, yo me equivoqué, pero creo que están expresándose muy bien ahí las personas. No tiene sentido tener la Guardia Nacional para evitar los accidentes, los supuestos sabotajes, pero qué bueno que esté la Guardia para que nos cuide. Entonces la razón que está ahí la Guardia no puede ser la que se ha aducido. Entonces, insisto, esto es muy peligroso, tú y yo lo hemos visto en otros países, que la sola presencia inhibidora de la Guardia va a evitar los accidentes, cuando todavía el lunes tuvimos ahí, aquí en Barranca del Muerto, pues unas 20 personas intoxicadas, ¿no? Es decir, creo que hay completamente una desproporción, y es esta idea del presidente de que la sola presencia de las Fuerzas Armadas o de la Guardia Nacional inhibe los fenómenos. Ya vimos que eso no es así, más allá de lo que el presidente se quiere contar a sí mismo, ¿no? Sí. Oye, finalmente te pido un apunte, doctor, sobre la inestabilidad legal que se anticipa, pues con estos recursos que ya está planteando el INE, que partidos políticos le han pedido a la Suprema Corte de Justicia que acelere su dictamen sobre el tema electoral, y añadir también los derechos, en este caso, de los trabajadores que podrían verse afectados por el famoso Plan B. En fin, se amenaza, tenemos nubarrones en el horizonte, doctor. Fíjate que sí, el artículo 41 constitucional yo creo que es uno de los artículos, si no es que el más detallado de toda la Constitución. Es producto, cada vez que hay un proceso electoral, los propios partidos políticos presentan iniciativas, el presidente, todo se van aprobando y se va construyendo una red, déjame decirlo así, de detalles. Quién puede ser votado, quiénes no, quiénes pueden integrar los órganos, cuál es la diferencia entre simpatizantes y miembros de los partidos, es decir, una gran cantidad de cosas. Entonces realmente es difícil que en una ley tú puedas modificar la estructura de los procesos electorales en México. El llamado Plan B, que es la consecuencia de no haber logrado las mayorías precisamente para hacer una reforma constitucional, pues quiere incidir sobre esa estructura, y me parece que los márgenes, las posibilidades de actuación son muy escasas. Consecuentemente, se van a presentar problemas de inconstitucionalidad. Te acordarás que el propio senador Monreal, desde el Senado, identificó al menos 20 violaciones a la Constitución de esa legislación. Se empecinaron, echaron a rodar las mayorías legislativas, Morena y sus aliados. Se va a producir, o se produjo ya, una parte de las reformas. Ahora, en este periodo ordinario que empieza el 1 de febrero, seguramente tratarán de lograr otras reformas electorales, pero sí es función de la Suprema Corte en las acciones de inconstitucionalidad que están promoviendo minorías legislativas, y seguramente la van a promover también las mesas directivas de los partidos políticos, pues preguntarle a la Corte si se va a dar esta situación. ¿Qué va a pasar en ese momento? Pues toda la presión va a salir del Congreso, se va a ir a la Suprema Corte y van a tratar de tener 4 votos,
porque con eso evitan que se declare la invalidez completa de la ley o de los artículos, y quedará ya entonces a la tarea del tribunal, del INE primero y después del Tribunal Electoral, generar toda la mecánica electoral de los años siguientes. Entonces, como lo dices muy bien tú, nubarrones también en esta cuestión, y ya el presidente también lo expresaba, yo coincido plenamente contigo, a la marcha que se está anunciando ahora para el mes de febrero, pues ya el presidente encontró la más próxima, que es la de el aniversario de la expropiación petrolera, para hacer, como él lo dijo, una marcha grandotota, donde se muestre que pues él es el que realmente tiene el control de la calle, el control del pueblo, el control de todo, tratando de minimizar esta convocatoria, que entiendo le están haciendo 40 organizaciones de la sociedad civil, y de verdad no sé qué tenga que ver una cosa con la marcha, con García Luna, ni con nada de estas salidas que está ya dando el presidente, ¿no? No, pues nada más falta que diga para celebrar la derrota de México en el Mundial de Qatar, ¿no? Ya decir cualquier cosa y decir que para eso van a convocar para alegrarse de que México haya perdido. Sí. ¿Cómo ves? Desafortunadamente sí, así está la narrativa, que cada vez me parece más difícil de sostener. Ya se rescató Pemex, se sigue extendiendo la producción del primer barril de petróleo de Dos Bocas. Ya no digamos de un chorro de petróleo, o el primer barril todavía no sale, se ha ido moviendo la fecha. Dijo Hoyo ayer que era para julio. Pues vamos a ver si efectivamente se puede dar esta producción de un barril de petróleo y a qué precio. En fin, entonces es seguir en esta celebración, seguir posponiendo los problemas que desde luego se están acumulando por todos lados. Muy bien, pues te mando un abrazo, doctor, cuídate mucho. Gracias. Igualmente, Leonardo, un fuerte abrazo para ti y toda la audiencia. Muy buenas noches. Buenas noches. Y fíjese que, bueno, pues leo la nota de la jornada de Arturo Sánchez Jiménez, de que Rusia agradece a AMLO por el señalamiento de presión mediática en conflicto. Sandra, a ver si podemos tener el audio en donde el presidente, además fue al principio de su mañanera. O sea, ni siquiera venía a cuento. Yo no sé si, pues ahora que está en contacto con algunos de los sectores europeos en contra de la guerra, esto se lo dijeron o lo leyó en algún tuit o una cosa así, o alguien se lo comentó, ¿no? Oía a este hombre que estuvo hace unos días con él, Pablo Iglesias, en una tertulia, también hablando de ese tema, en un sentido muy parecido al que dijo el presidente, pero bueno, yo no quiero en este caso hacer más conjeturas, simplemente hago la deducción de quién le pudo haber dicho eso al arranque de la mañanera. O sea, no fue una pregunta de ninguno de nuestros reporteros, ni de nadie, ni de Lord Molécula, ¿no? Sí, o sea, me refiero a pregunta que el presidente hubiese querido que le formulara, ¿no? Fue así, de su, o sea, motu propio, dijo, oiga, pues yo estoy muy preocupado. Me avisan cuando tenga el audio por este tema de que hayan doblado a Alemania por la presión mediática. Y bueno, pues hoy veo en la nota, efectivamente, que sube la jornada, que la Embajada de Rusia dice: agradecemos a López Obrador por su posición abierta y clara sobre el suministro de tanques alemanes al territorio de Ucrania. Esperamos que nadie tenga dudas de que actualmente hay un choque directo entre el occidente libre y Rusia. Usted sabe que no van a pasar con estos tanques. Biden pues ya habló sobre el asunto de los tanques. Son los Leopard y son los Abrams. Así es que bueno, pues tenemos ahí todo un debate. Lo que claramente hay que recordar es que todo este conflicto se ha dado. Rusia se siente insegura, sí, pero decidió invadir otro país que se llama Ucrania. Y ese país pues ha tenido la enorme capacidad de defenderse y de obtener apoyo de Occidente para evitar que un país se anexe de una manera directa su territorio. Así que bueno, pues ahora hay esta expresión de gratitud con el gobierno de México por esta opinión. No tenemos el audio, vamos con Jesús Olivares, adelante. Hola, ¿qué tal, Leonardo? Bueno, pues te comento desde el puerto de Veracruz y dando seguimiento a todas estas actividades que han sucedido con el objetivo de coadyuvar en las tareas de seguridad, así como el restablecimiento del orden y la paz en el estado de Veracruz. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional implementaron la Fuerza de Tarea Oriente durante la mañana de este miércoles. Lo anterior fue confirmado por el comandante del 83º Batallón de Infantería de la Boticaria, el coronel de Infantería diplomado de Estado Mayor Pedro Hernández Bernal, quien señaló al término de la ceremonia protocolaria que esta diligencia tiene como finalidad reducir el índice de homicidios dolosos
así como de hechos violentos como el ocurrido el pasado domingo en las inmediaciones de la base aeronaval de Las Bajadas. El comandante Hernández Bernal abundó que el personal castrense que participará en el operativo está conformado por la estructura orgánica del 83º Batallón de Infantería y por elementos procedentes de la 6ª Región Militar con base en Puebla y con activos de la 26 Zona Militar de la capital del estado, Jalapa, para sumarse a los 3 órdenes de gobierno y contribuir a la estrategia de paz y de seguridad que tiene por objeto garantizar este derecho para las y los veracruzanos. En su intervención, por último, el coronel Pedro Hernández Bernal recalcó que esta encomienda participarán 2 jefes, 7 oficiales, 167 elementos entre Ejército y Guardia Nacional, 19 vehículos con armamento, y dicha medida pues inició desde el pasado 23 de enero y será permanente, culminando hasta que las condiciones de seguridad así lo permitan. Ahora sí que como colofón te agrego, Leonardo, que precisamente con estas actividades, sí. Hoy en la noche se acaba de reportar una persona abatida en la calle 18 y Francisco Canal de la colonia Acosta Lagunes, en la ciudad y puerto de Veracruz. Al hoyo Oxiso, elementos de la policía ministerial le marcaron el alto cuando viajaba en una motocicleta. Fue ahí que el abatido abrió fuego contra los agentes y en respuesta los policías ministeriales repelieron la agresión y lo dieron de baja. Un elemento de la corporación pues resultó herido, así como una mujer que hasta el momento se desconoce si era acompañante del hoyo Oxiso o si se trata de un daño colateral. La fémina fue llevada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja y el operativo permanece en la zona, participando elementos del Ejército y Guardia Nacional. Hasta ahorita ellos no han informado si estos hechos son relacionados con lo del domingo o si es un hecho aislado. Lo cierto es que ya le dieron su bienvenida a la Guardia Nacional aquí a Veracruz. Vaya, pues es muy preocupante todo esto, y le llame o no le llame el gobierno guerra a esto, pues le están pegando a las fuerzas federales en distintos puntos. Recordar lo que ocurrió en Michoacán, en Zacatecas, y bueno, no me extiendo en el asunto. Jesús, muchas gracias. Por el contrario, estoy a la orden. Y le doy la más cordial bienvenida a la doctora Covarrubias. Ella es una académica muy distinguida del Colegio de México y miembro de Comexi. Le agradezco mucho que nos acompañe el día de hoy. Ana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Leonardo. Bien, ¿y tú? Bien, feliz de tenerte para pues escuchar tu opinión sobre CELAC, la reunión esta que tuvo lugar en Buenos Aires. En fin, te escuchamos con atención, Ana. ¿Cómo la viste? Muchas gracias, Leonardo. Pues mira, yo creo que fue una reunión, digamos, en términos de las reuniones que suelen tener este tipo de organismos en la región, un estándar, ¿no? Digamos, tuvo como los elementos que tenía que tener, ¿no? En términos de la declaración, etcétera, pero sí creo que se distingue por varias cosas. La primera es, desde luego, el regreso de Brasil. El regreso de Brasil no solo a la CELAC, sino más simbólicamente a la región, por decirlo de alguna manera, ¿no? No sabemos qué política exterior va a seguir este segundo presidencia de Lula, pero bueno, es muy importante que Brasil esté de regreso en CELAC y esté de regreso en las relaciones internacionales de la región. Y el otro punto, que suele ser, digamos, un punto que siempre se repite desde la OEA y desde mucho antes, ¿no? Es esta cuestión de la democracia. Pero sí creo que ahora se da en una coyuntura muy especial y es, digamos, interesante ver cómo se menciona cuando cada quien entiende cosas distintas, ¿no? Lo único que creo que unifica es lo que sucedió en Brasil el 8 de enero. Por lo demás, el caso de Perú, cada quien interpreta la interrupción a la democracia de manera distinta, pero sí hay, digamos, una especie de compromiso importante con la democracia, porque ya es como muy obvio que está, digamos, en riesgo en varios países de la región. Entonces, creo que esos dos puntos sí hacen especial esta CELAC. Y también es interesante ver cómo tienen un parrafito para Cuba, un parrafito para Venezuela, la declaración, ¿no? Y también el caso de Haití, que no es novedoso que Haití sea un problema regional importante, pero creo que sí es valioso que se diga y que de alguna manera se invite a los países a estar en una fuerza multinacional en Haití. Creo que eso también es interesante. Y finalmente, pasar la presidencia pro tempore a San Vicente y Granadina, ¿no? Exacto.
Exactamente, porque es un poco, creo yo, darle mucho peso al Caribe, que normalmente lo tenemos como medio marginado, ¿no? Y creo que sí es importante en esta ocasión porque se incorpora a ese Caribe que no son no es República Dominicana, no es Cuba, sino que es una isla mucho más pequeña, y creo que de alguna manera también se le da un peso a esta subregión, ¿no? Y finalmente decir, Leonardo, que también es interesante que después de que México tomara la presidencia pro tempore y de alguna manera resucitara a la CELAC, se mantenga post pandemia y se mantenga con todos los conflictos que hay en la región y que no estamos todos de acuerdo. Entonces creo que eso también pues es un logro de CELAC, ¿no? Bueno, no estamos de acuerdo ni en lo que pasa en Perú, cada quien interpreta democracia de manera distinta, etcétera, pero ahí estamos. Y te reitero la presencia de Brasil, que sí me parece muy importante. Yo creo que es importantísima. Oye, tengo dos preguntitas que hacerte muy concretas. Lo que pasa es que me va a sonar la campana. ¿Me puedes aguantar que pasemos la pausa y regresamos contigo? Claro, por supuesto. Estoy conversando con la doctora Covarrubias del Colegio de México. Regresamos en un instante. Comunicación con la doctora Covarrubias. Ana, agradeciéndote tu paciencia. Te quería formular dos preguntas muy claras. Uno, ¿cómo reciben desde tu punto de vista en América del Sur esta insistencia mexicana de repensar en la figura del ALCA o algo parecido? El presidente habla de una especie de Unión Europea de manera un poco vaga, pero en fin, ese mensaje es atractivo para América del Sur. Y la segunda es, México presidió CELAC y ahora el jefe del Estado pues decidió no ir, sabemos que el presidente no viaja, pero ¿cómo reciben sus colegas latinoamericanos el hecho de que cuando tú presides vamos y cuando nosotros presidimos no vienes? Y grabas ahí una cosa genérica diciendo, yo estoy totalmente de acuerdo con ustedes, pero no tengo tiempo de reunirme. En fin, estos dos temas, ¿cómo se reciben en América del Sur? Pues mira, creo que respecto de tu primera pregunta, es como muy claro para muchos estadistas, aunque algunos de ellos también repitieron esta idea de la integración regional, que eso no va a suceder, ¿no? Creo que ahorita el punto es, por lo que hemos oído los últimos días, no revivir porque nunca se murió Mercosur, pero sí, digamos, darle como más actividad, más vida. Se habla de la moneda nacional para poder comerciar, no tener que depender del dólar, etcétera. Entonces, allí creo que ya es como muy claro que México tiene la integración con América del Norte, igual Centroamérica, yo diría, y que pues finalmente el gran ejercicio del sur es el Mercosur. Claro que tenemos Alianza del Pacífico, sin duda, y Alianza del Pacífico también ha sobrevivido y es importante, pero creo que es difícil ahorita pensar en una integración regional en términos, Leonardo, como de país o de economía nacional. A lo mejor hay integración en términos de industria, de empresa, de cadenas de valor, de un sector específico, pero no en esa integración que pensábamos en los 60, en los 70, en los 80, un poco a la europea, por decirlo de alguna manera. Yo creo que finalmente lo que López Obrador, el discurso de López Obrador también varía como entre dos, ¿no? Entre dos tendencias. Uno, decir que sí haya una integración un poco vis-a-vis China, ¿no? Y otra es, digamos, como América del Norte, fortalecer América del Norte. Entonces, aquí creo que el mismo discurso mexicano no es muy claro y varía de repente, ¿no? Pero sí creo que América... Pero la idea está de integrarnos todos, que las Américas se integren todas. Tengo la impresión de que para Fernández y Lula esto de que metan a los americanos no les encantan. No, para nada. Y sabemos que Brasil fue uno de los primeros oponentes al ALCA, ¿no? Digamos, por eso fue, bueno, tampoco Bush se puso mucho las pilas, pero Brasil... ahí pero digamos, lo mataron en 2005 y que ahora un gobierno de izquierda como el mexicano lo promueva, supongo que les parecerá cuando menos extraño. Exactamente, y para ellos el comercio es Brasil, Argentina y los dos pequeños, Uruguay, Paraguay, ¿no? Y eso es lo que quieren que funcione y tienen toda la razón,
¿no? A lo mejor con México, con Centroamérica, habrá cierta integración en algunos sectores, pero nada más. Entonces, en ese sentido, sí creo que sigue siendo una cuestión más retórica que otra cosa, ¿no? ¿El no ir les afecta? ¿Perdón? El que el presidente no vaya a sus reuniones, ¿afecta, digamos, su liderazgo político? En fin, ¿afecta de alguna manera? Yo creo que sí. Yo creo que fue un error que el presidente no fuera. No solo porque presidimos, sino porque, bueno, está la presencia de Lula. El presidente desde antes de las elecciones en Brasil ya estaba apostando por la victoria de Lula, ¿no? Y lo dijo, digamos, explícitamente. Entonces sí creo que fue un error porque finalmente quienes pueden tener el liderazgo regional son México y Brasil. Hemos tenido una relación difícil, tú lo sabes bien, a veces hay mucha rivalidad, a veces hay conflicto, en ocasiones hay entendimiento, pero si queremos que la región, yo no diría integrarse, pero si queremos que la región tenga una voz más o menos unida en una agenda internacional, pues tienen que estar Brasil y México. Y sin duda estaban varios jefes de Estado, y creo que México debía haber estado allí, sin duda, con presencia del presidente. Ana, pues muy agradecido por tu comentario, muy buenas noches. Con mucho gusto, buenas noches, Leonardo. La doctora Covarrubias, para fortuna nuestra, hoy conversando con usted, y voy con la doctora Domínguez Barbosa. Andrea, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Leonardo. Como siempre, te saludo con mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Y en esta ocasión quiero tocar el gran tema que se suscitó a partir de la modificación en el reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el 15 de enero, que entró en vigor en nuestro país. Esta modificación que, por supuesto, como decimos vulgarmente, alborotó el gallinero porque le pega durísimo a la industria restaurantera, a los hoteleros, a los turistas, pero recordemos, y quiero poner un poquito en contexto lo que voy a compartirles ahorita, que es mucho más complicado que solamente frenar las áreas en donde se pueda fumar. El control y el impacto que tiene en la salud pública el tabaquismo va mucho más allá de únicamente el impacto económico. Sí tiene grandes rasgos ahí, pero tiene también otras implicaciones. Fíjate que en México, con esta justamente restricción que se suma en Sudamérica, en el continente americano, todo Sudamérica ha tenido grandes éxitos con esta restricción que se agrega. México se convierte en el quinto país que estamos con Uruguay, junto con Colombia, Brasil, que eran de los países más con un consumo de tabáquico mucho mayor. México ahorita ocupa el lugar 7 en el continente americano, justo por debajo de Cuba en el consumo de tabaco. Y bueno, se prevé que en los próximos 10 años se puedan prevenir alrededor de 300,000 enfermedades crónicas asociadas al tabaco a partir de esta intervención. Ahora, el panorama se ve mucho más complejo porque no es nada más, repito, la restricción de las áreas de fumar. Sabemos que la fuerza que tiene la industria tabacalera es muy importante, y aquí quiero nada más dejar para el análisis, y si quieres un poco para un conversatorio mayor, 3 puntos importantes. Recordemos algo que es fundamental. México no es un país como tal productor de tabaco. Entonces, las ganancias se van básicamente a las transnacionales, ¿no? La mayoría de los países son subsidiarios del tabaco. Entonces, lo que el país recauda en impuestos viene prácticamente de los bolsillos de los consumidores. Y por último, un país, lo que percibe un país, por ejemplo, por la compra de un cigarrillo, es mucho menor que lo que gasta en salud y en la pérdida de productividad. Te dejo este número. En México gastamos alrededor de 116,000 millones de pesos al año en salud relacionada con efectos del tabaco. ¿A poco no te sorprende este número? Me sorprende y mucho. Oye, y por supuesto sigue el debate, y bueno, hay que recordar todos los efectos perniciosos que tiene el consumo de tabaco. Está el tema de la libertad y la posibilidad del propio desarrollo, pero generar más conciencia, como tú lo haces, me parece fundamental. He leído en los últimos tiempos, y te quiero preguntar tu punto de vista, hay corrientes que dicen, creo que en Irlanda, o no sé, creo que es Irlanda, sí, han decidido ya ponerle a las botellas de vino etiquetas, recordando que el vino
bueno, que parece pues, muy civilizado y muy saludable, también puede ser un producto que no es, digamos, positivo para la salud. ¿Tú qué opinas de eso, Andrea? Mira, en relación, voy a hablar del tabaco en especial. En relación al tabaquismo, sabemos que el humo ajeno, o sea, de las partes de las restricciones que han tenido con evidencia científica resultados favorecedores, unos más que otros, es todo lo que es la señalética y las advertencias que hay, por ejemplo, en las cajetillas, que sería el símil en las botellas que estás mencionando, son advertencias sanitarias que muchas veces pueden ser subestimadas por el consumidor porque las pueden cubrir, las pueden tapar. Pasó en algún tiempo con todos los pictogramas en las cajetillas de cigarro, en donde había inclusive venta de estampillas para que pudieras cubrir estas fotografías tan impactantes. La ratas secas, eso sí. O pues fetos o malformaciones, tumores, cosas que son muy grotescas para la vista, sobre todo para el público en general. La otra es la publicidad per se. O sea, recordemos que la industria del tabaco es tan grande, ¿no? Implica, por ejemplo, estamos hablando de 0.10, 0.11% del PIB en nuestro país. Entonces, realmente el impacto es mayúsculo, y lo que les puede aportar a la industria, a otras industrias del género privado, en cuanto a patrocinios, intercambios, eso también se está regulando con esto. Entonces, contestándote prácticamente en directo, te digo, puede tener algunas sensibilidades en primera instancia o de primera instancia, pero a la larga tienes que hacer intervenciones mucho más profundas que generen que sean más perpetuas y que por supuesto tengan más longevidad que únicamente tener un pictograma o una señalética que te diga esto es malo, esto te puede perjudica seriamente tu salud. Se puede dividir en el consumidor. En cambio, si vas recordando y sobre todo vas educando a la población en otras posibilidades que puede ejercer para, no sé, yugular el estrés, la ansiedad, en fin, hay otras cosas en intervención de salud que se pueden realizar de la mano con este tipo de restricciones. Entiendo y estoy también sorprendida porque muchos de estas formulaciones y la industria, sobre todo del consumo, está apelando con amparos porque está diciendo, oye, tú me pediste que yo hiciera un área para el consumidor de tabaco en mi restaurante o en mi hotel, y ahorita me estás diciendo que eso puedo tener, y eso, ¿quién me lo paga? Entonces, sí tienen una parte que apelar, pero recordemos que esto es mucho más complejo que únicamente una estrategia sanitaria. Estamos hablando con un grande aquí, que es la industria tabacalera. Ya, muy bien. Pues, doctora, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Que estén muy bien, cuídense mucho. La doctora Domínguez Barbosa, para fortuna nuestra, todas las semanas con su comentario y con la tranquilidad que da cerrar el día con un gran economista, que además es un gran amigo. Aníbal Gutiérrez, buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Muy buenas noches, un saludo a toda la audiencia y feliz año, no he tenido oportunidad de saludarlos. Oye, feliz año, mi querido Aníbal. Una de las razones de nuestra amistad, que es profunda y yo valoro mucho, es que todos los días tenemos un motivo de conversación por un indicador que nos da el INEGI. O sea, el INEGI nos ha ayudado a ser mucho más amigos de lo que yo esperaba o lo que yo hubiese supuesto en una primera instancia, y me encantaría iniciar la conversación planteando los dos temas. Por un lado, el dato que hoy nos da a conocer el INEGI del IGAE. Finalmente tenemos, como tú nos habías anticipado ya, un declive, ¿no? Una desaceleración, bueno, en este caso ya una franca contracción de la actividad económica, particularmente en los servicios, pero bueno, todos los días tenemos un indicador del INEGI que nos permite tener, para mí, una gratísima conversación contigo y aprender, por supuesto, de tu sapiencia. Aníbal. Gracias, doctor, y el gusto es mío, yo soy el que aprende más de ti. Bueno, fíjate que gracias al trabajo que ha continuado desarrollando el INEGI, tenemos a nuestra disposición distintos tipos de indicadores. Unos son, digamos, de corto plazo, es decir, sin recabar toda la información que te conforma un indicador, por ejemplo, Producto Interno Bruto, tienes un indicador que te permite adelantar cuál es la tendencia, cómo se está comportando, que es este indicador global de la actividad económica, el cual también tiene un indicador oportuno de la actividad económica, que nos adelanta a su vez cómo va a ir el IGAE.
Pero te menciono esos tres indicadores porque los tres están básicamente ligados y efectivamente en términos de las tendencias más o menos nos permite visualizar cómo vamos. Y recientemente ya se dio a conocer cómo en el mes de noviembre la variación mensual de este indicador de crecimiento de la producción con respecto al mes de octubre cae en 0.5%. Lo que es su variación en noviembre contra noviembre del año anterior, la variación es positiva de 3.5%. Pero poniendo esto en contexto, encontramos que las variaciones mensuales a partir de septiembre han ido a la baja. En septiembre tuvimos una variación mensual positiva de 0.7%, después de cero se estancó y ahora de menos 0.5%. Es lo que en el corto plazo te está diciendo cómo se está comportando la economía, cómo se están frenando decisiones de inversión o de consumo. Y en lo que toca al indicador anual, igualmente en septiembre tuvo un crecimiento del 5.1%, en octubre de 4.8% y en noviembre de 3.5%. Esos los dos indicadores, tanto el mensual como el anual, nos están señalando esto que mencionabas en términos de una desaceleración de este indicador, lo cual sin duda se va a ver particularmente en los servicios, Aníbal. Efectivamente, hay una desaceleración ahí en donde pues entran, digamos, en las actividades terciarias, pues muchos de los servicios, digamos, no financieros y no financieros, y dentro de los que son los servicios no financieros, pues tenemos sin duda la parte del comercio que se ha visto afectada en estos tiempos. Vemos que incluso, tal y como en algún momento se esperaba que fuera, que diciembre hubiera esa recuperación de ventas, pues no fue así. Entonces hoy lo que estamos viviendo es sí una contracción paulatina que se va viendo en el consumo, que es el que había estado sosteniendo el crecimiento, y que se sigue acompañando de una debilidad de la inversión. Estos son los dos elementos más importantes para que crezca la economía: una demanda por recursos, porque vas a invertir, demandas trabajo, demandas maquinaria, equipo, insumos, se está frenando. Pero también el consumo, que ya es todo lo que estás demandando ya para tu consumo diario, por ejemplo, está siendo menor. Y esto nos pone entonces en un escenario en donde venimos saliendo de una crisis en donde lo que principalmente se afectaron fueron las cadenas de producción, generar bienes y servicios, esto es la oferta. Hoy vemos que también por el lado de la demanda, por el lado del consumo, se está viendo una desaceleración. Y esto entonces nos pone en perspectiva nuevamente de que la economía no crece y lo único que siguen creciendo son los precios, como nos lo dice la información quincenal, ¿no? Donde, fíjate, ahí hay una cosa interesante: la velocidad en la que creció en la quincena el índice fue mayor a lo que creció en diciembre. O sea, el índice quincenal va más rápido, lo cual te quiere decir que este mes pues es la famosa cuesta de enero. Oye, menos mal que no iba a haber cuesta de enero, eso nos prometieron desde el poder político. Oye, me queda un minutito, Aníbal. El presidente ha convocado una gran celebración para Pemex, y por supuesto el presidente está adicto al éxito y habrá fiesta, y ya dijo, no sé si habrá buenos resultados, pero cantantes habrá. ¿Está Pemex como para hacer celebraciones o nos sigue costando mucho dinero, Aníbal? Mira, Pemex se presumía que ya había alcanzado un nivel de producción que tenía de 1.8 millones de barriles diarios. La última información que hay es que esa cifra, como suele suceder, esa sí está truqueada, porque está incluyendo elementos que en la contabilidad internacional de hidrocarburos no figuran precisamente como extracción o producción de petróleo, sino que está sumando otros residuos y otros aceites que tiene ahí, pero que no necesariamente se equiparan con una producción petrolera. Esto es, Pemex no ha logrado remontar su cuesta en términos de todo el deterioro, la descapitalización que ha tenido, y sobre todo que no ha logrado combinar las capacidades que aún tiene con otras empresas, la asociación con privados, por ejemplo, para poder detonar más exploración y más crecimiento. No estamos como para festejar precisamente una recuperación importante de la empresa. Lo que estamos viendo pues es que va a haber fiesta, bandera, ¿no? Cohetes, churros, grupos y todo. Ya sí, como por dices, supuesto. ¿quién la va a pagar? ¿No?
Pues tú, Aníbal, te mando gran abrazo, cuídate. Un abrazo, nos vemos. Hasta luego. Nos vamos, cuídese. Yo soy Leonardo Curcio, le ruego que sea rabiosamente feliz. Se lo merece.